El adiós del Distrito Federal para dar paso a la Ciudad de México se acerca. Con la declaratoria de la reforma política del Distrito Federal, tras la aprobación de la mayoría de los congresos estatales, comenzará el camino para la conformación del constituyente. Esto estará integrado por 100 hombres y mujeres que redactarán la primera constitución de la ciudad. Más allá de la forma, conlleva asuntos de fondo. Por ejemplo, la capital será una entidad autónoma en su régimen interior y su organización política y administrativa. El Fondo de Capital ya no queda a consideración del gobierno federal ni del Congreso. Además, las 16 delegaciones se convertirán en alcaldías. Otro cambio, el jefe de gobierno ya no tendrá que pedir autorización al presidente para nombrar al secretario de Seguridad Pública, entre muchos otros. Y a partir de la promulgación, el Instituto Nacional Electoral tendrá 15 días para emitir la convocatoria para el proceso en el que se elegirán a 60 constituyentes que se sumarán a 40 que serán designados. 14 por el Senado, 14 por la Cámara de Diputados, 6 por el presidente y 6 por el jefe de gobierno, y que se encargarán de redactar la Constitución capitalina. De entrada, el gobierno de Miguel Ángel Mancera consiguió lo que ningún otro gobierno capitalino pudo lograr. No porque no quisieran, sino porque los puentes con la oposición en el Distrito Federal y el gobierno federal estuvieron siempre endebles, incluso hasta rotos. Viene pues una etapa fundamental en la historia de nuestra ciudad. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto recibir esta noche en el programa a Manuel Granados, él es consejero jurídico de la Ciudad de México. Y vaya que tú estuviste trabajando para que esto fuera posible desde que estabas al frente de la Asamblea del Distrito Federal y ahora con el cargo que tienes en las manos. La verdad es que pues quiero felicitarte a ti, felicitar por supuesto al jefe de gobierno y sobre todo felicitar a todos los capitalinos, porque por vez primera el Distrito Federal no va a tener un trato de segunda, va a tener un trato equitativo como el resto de los estados de la República, Manuel. Muy buenas noches, Lolita. Como siempre, un honor estar en tu programa y efectivamente es un gran reconocimiento para las y los capitalinos. Por fin se nos reconoce la mayoría de edad, por fin tendremos nuestra acta de nacimiento, es decir, nuestra propia constitución, que marcará diferencia en torno al resto de las entidades, porque la Ciudad de México, con los gobiernos progresistas de izquierda, se ha significado como gobiernos que han puesto a la vanguardia derechos y libertades para las y los capitalinos. Que eran impensables, ¿eh? Y que eso tendrá que transformarse y sobre todo consignarse en la nueva Constitución que tendrá a partir del 2018 la Ciudad de México. ¿Por qué tanto tiempo tarda? Estamos en el 2016, ¿por qué 2 años? Bueno, porque la elección ya de los jefes delegacionales fue hecha y termina su plazo justamente en 2018. Estaremos nosotros empatando la próxima elección para elegir a los nuevos alcaldes, 16 alcaldes de la Ciudad de México, a los 10 concejales que tengan estas alcaldías, que permitirán también equilibrar la toma de decisiones, la vigilancia, la transparencia, la rendición de cuentas en el ejercicio y en el gasto público. En cuestión de pesos y centavos, ¿cómo va a beneficiar la Ciudad de México a diferencia del Distrito Federal? Bueno, pues esta es una reforma de gran calado. La anterior de esta magnitud en términos de darle derechos democráticos a la ciudad fue en 1996, antes de la primera elección de un gobernante en la ciudad. Y ahora, bueno, pues estamos en este proceso de no negociar ya los recursos para las y los capitalinos, entrar en este debate de no ser una entidad autónoma, de no tener municipios y por tanto no estar pues justamente en esa ruta de asignación presupuestal de programas federales. Hoy, con esta autonomía constitucional que se le da a la Ciudad de México, siendo también una ciudad capital, es decir, que conservaremos esta circunstancia de ser la sede de los poderes federales, podremos participar de los recursos de los programas que antes, bueno, teníamos que negociar año con año en un desgaste, pues, francamente de trato distinto, diferenciado con el resto de las entidades federativas. En relación al tema de seguridad, que ciertamente es algo que nos interesa muchísimo a todas las personas que habitamos el Distrito Federal, hoy la Ciudad de México.
ya el presidente de la República no tendrá que meter mano en la designación tanto el secretario de Seguridad Pública como incluso el propio procurador, ¿no es así? Sí hay un cambio trascendente porque nosotros teníamos estos derechos tutelados a la decisión del Congreso Federal, tanto en materias de seguridad pública, procuración de justicia, combate a la corrupción. Los ordenamientos jurídicos dependían de ellos, no de nuestra propia representación local. Ahora, con este esquema, será el Congreso local de la Ciudad de México quien determine las leyes en materia de procuración de justicia, seguridad pública y combate a la corrupción. Y sobre todo, bueno, como ya lo apuntabas, es un esquema también en donde el jefe de gobierno puede designar libremente al procurador de justicia de la ciudad y al jefe de seguridad pública. Ahora, el tener derechos también implica responsabilidades, porque finalmente pues ya nada más le echaremos la responsabilidad y la culpa si las cosas no salen mal al jefe de gobierno. Bueno, es un esquema también de participación democrática en donde las alcaldías adquieren autonomía presupuestal y de gestión, y en ese sentido también habrá un acercamiento más claro en la forma de gobernar de los alcaldes con los ciudadanos, y ahí habrá una rendición de cuentas también muy clara con los concejales. Muy importante. Ahora bien, ¿están considerando ustedes la posibilidad del mando único de la policía? El mando único ya es una realidad en la Ciudad de México. Nosotros tenemos este esquema de pues, el mando de la policía en toda la Ciudad de México, y bueno, eso permite también una atención inmediata de la problemática que se presente en los esquemas de seguridad. ¿Qué más puede esperar el ciudadano común ante estos cambios que se van a vivir? Una mejora, pues justamente en los procesos de servicios, de infraestructura y sobre todo de gobierno y de participación ciudadana. Cuando, por ejemplo, vemos algunas calles que están cayéndose a pedazos, ¿con quién nos vamos a ir a quejar? Bueno, eso está delimitado desde ahora por la Ley Orgánica de Administración Pública del Distrito Federal todavía, y que esto tendrá una transformación en el caso específico de las vías secundarias, como sigue siendo por parte de la responsabilidad de los delegados y de las alcaldes en el 2018, y de las vías primarias del gobierno central. Una de las cosas que ha pasado aquí en la Ciudad de México y que ha sido pues, muy reciente es la ley de tránsito pues, que entró en vigor hace muy pocas semanas. Y han habido reacciones de todo tipo. Yo soy la primera que la aplaudo, y la aplaudo porque considero que una ciudad como esta merece tener leyes que se respeten. ¿Quiénes son aquellas personas que pegan de gritos? Los que están acostumbrados a abusar, los que están acostumbrados a pasarse el alto, los que están acostumbrados a faltarle al respeto a los policías, los que están acostumbrados a infringir la ley. Aquellos ciudadanos que cumplimos cabalmente con las normas que debe tener una ciudad como estas, pues somos los primeros que aplaudimos, ¿eh? Pues hay actores políticos que efectivamente de manera sistemática están en contra del orden, de la legalidad, y eso no es válido. Exacto. No podemos permitir que se rompa el orden jurídico, el Estado democrático de derecho, que se ponga en riesgo la vida de las personas. El reglamento de tránsito tiene como propósito fundamental preservar la vida, el respeto al ser humano y sobre todo salvar la vida de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, que no mueran en accidentes de tránsito. Hoy hemos tenido resultados ya positivos con la aplicación de este reglamento, en el sentido de que se ha disminuido en cerca del 23% las muertes en accidentes viales. De igual número de sucesos de tránsito también se han disminuido, y sobre todo se ve una ciudad en donde podemos generar una nueva cultura de movilidad, en una buena cultura de vialidad y sobre todo de trato de entre civilidad, nosotros. por vida de Dios, Manuel, hombre, como platicábamos tú y yo, decíamos, bueno, cuando estos mismos mexicanos pasan a los Estados Unidos, hombres se portan maravillosamente y no están infringiendo la ley porque saben que la ley se les aplica. Ahora se les va a aplicar aquí en el Distrito Federal, y ojalá que entiendan por la buena, y si no entienden, pues ahí están las multas, ¿eh? Y va acompañado también una política de movilidad del jefe de gobierno. Inauguró la línea 6 del Metrobús, que Sí. le dará una gran viabilidad de movilidad a los ciudadanos de Azcapotzalco, de Gustavo Amadero, que permita justamente tener esta interconectividad con otros esquemas de transporte público en la ciudad. Es muy importante porque con ello también se salen de la propia ruta los microbuses. Se anunciaba hoy que son 300 que salen de circulación con la puesta en marcha de esta nueva línea del Metrobús. Hombre, pues yo quiero de verdad felicitarlos porque ha sido un esfuerzo bárbaro el que han hecho. Yo conozco de cerca este trabajo que has estado haciendo
Y me da muchísimo gusto que ahora estés viendo todos estos resultados, porque al final de la jornada es lo que esperamos de los servidores públicos, que cabalmente cumplan con el compromiso que hemos encomendado y hemos puesto en sus manos. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Luis. Y desde algún lugar de Europa, José Luis Belmar nos presenta Una mujer en la historia. Durante el gobierno bolchevique en Rusia, fue comisario por el bienestar público y ayudó a remodelar la sociedad rusa. Mejoró el estado de la mujer, removió el ridículo con que se veía a los hijos ilegítimos, simplificó los procedimientos para el matrimonio y el divorcio y apoyó la práctica del amor libre. Fue acusada de hacer a un lado sus actividades a causa de un amorío y hubiese sido ejecutada si Vladimir Lenin no hubiese intervenido en su favor. ¿De quién hablamos? Pues nada menos que de Alexandra Mikhailovna Kollontai, quien nació en San Petersburgo en marzo 31 de 1872 y quien en 1898 abandonó la sociedad y su posición para unirse al Partido Socialdemócrata de los Trabajadores para difundir la idea de la revolución. También viajó a los Estados Unidos, donde trató de impedir que este país participara en la Primera Guerra Mundial. Alejandra también demandó el establecimiento de la democracia en Rusia y fue la primera mujer en servir como embajadora en otro país. De 1923 a 1925 sirvió en Noruega y de 1926 a 1927 en México. De 1930 a 1945 sirvió a Rusia en Suecia y se asegura que a ella se le debe que Suecia hubiese permanecido neutral en la llamada Guerra del Invierno que enfrentó a Finlandia contra el oso ruso. Durante su tiempo como representante del pueblo para el bienestar social, fue el miembro más sobresaliente en la administración soviética y fundó el Departamento Femenil, el que trabajó para mejorar las condiciones de las vidas de las mujeres en la Unión Soviética, combatiendo el analfabetismo y educando a las mujeres acerca del matrimonio y leyes laborales puestas en práctica en la Unión Soviética. Siempre se opuso a la idea burguesa del feminismo liberal. Su lucha por el amor libre lo condensó en su libro Tesis de la moralidad comunista en la esfera de las relaciones maritales, al escribir que la sexualidad es un instinto humano tan natural como el hambre o la sed. Murió en 1952 en Moscú, un 9 de marzo. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Alexandra Kollontai. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.